Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a ver el tema de representación tabular mediante distribución de frecuencias. A continuación vamos a ver cómo se elabora una tabla de frecuencia absoluta, de frecuencia acumulada y de frecuencia relativa. Entonces vamos a empezar planteando que una representación tabular, o sea, una tabla, son formas de organizar los datos para facilitar su uso. Es para que de un golpe de vista podamos captar lo más importante, es decir, aquel dato que se presenta con mayor frecuencia, el dato más alto y así de datos de interés que pueden servir para el comercio o para los medios de comunicación. En la representación tabular, la información que se obtiene se da mediante el método de muestreo, que son los datos sin procesar. Es decir, son los datos iniciales, podemos obtenerlos a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de cuestionarios. Y ya que tenemos esos datos de observación, pues entonces le damos un tratamiento. Tratamiento es organizarlo en una tabla. Y aquí les pongo un ejemplo acerca de la frecuencia y esa tabla de conteo. Entonces, ahí, usando un poco la imaginación, vamos a plantear que en Tenenexpan, la población de Tenenexpan, se hizo un censo por muestreo para saber la raza de perros que poseen las familias. Y el resultado fue el siguiente. Vamos a suponer que anduvieron por ahí los encuestadores, casa por casa, y le fueron preguntando qué raza de perro es el que tienen ahí. Y esos fueron los resultados. Así, digamos que están en desorden inicialmente. Pero entonces esos datos así no nos sirven mucho. Tenemos que organizarlos. Para eso vamos a usar el cuadro de conteo que tenemos aquí. Aquí, como ven, ya podemos contar porque los clasificamos al inicio. Vemos entonces en la primera columna que están la raza de perros que nosotros logramos detectar mediante nuestras herramientas de investigación, que había perro chihuahua, criollo, pastor alemán, pitbull y pug. Si se pueden dar cuenta, aquí lo organizamos no por el número de datos, sino que lo organizamos por orden alfabético. Luego hicimos el conteo uno por uno. Ahora sí que, como dicen los que protestan en la época electoral, voto por voto, casilla por casilla. Aquí el conteo también es uno por uno. Y como saben, en este conteo vamos juntando de a 5 en 5 para que se pueda visualizar mejor. Y en la tercera columna vemos la frecuencia con la que apareció, ¿no? Según esta encuesta imaginaria, tuvimos 8 chihuahuas, 12 criollos, 6 pastor alemán, 5 pitbull, 4 pug y en total 35. Esto fue porque solamente tomamos una muestra, no el total de la población, que lo podemos hacer dado que aquí la población es pequeña, pero eso fue para ejemplificar. Solamente tomamos una muestra de donde obtuvimos esos 35 datos. Y vamos a ver ahorita columna por columna, tabla por tabla, cómo se van a formar. Vamos a ver primero cómo se obtiene la frecuencia absoluta, la cual corresponde al número de veces que se repite una clase o categoría dentro de un conjunto de datos. La vamos a representar con el subíndice I, y esto nos indica el número correspondiente a la clase o categoría. Entonces, aquí la clase o categoría que estamos ejemplificando es el de los perros. Y no importa, pueden ser gatos, pueden ser coches, pueden ser lo que ustedes quieran, pero lo vamos a representar siempre con la letra I. Entonces, para saber la clase vamos a utilizar la letra X, y aquí, como habíamos dicho, subíndice I. Y aquí obtenemos la frecuencia absoluta, que es el conteo que tuvimos hace rato, vieron en la tabla anterior, ¿verdad? Esta además está repitiendo, pero aquí sí van a tomar en cuenta que el total son 35. Esta letrita es el signo de la suma, es una letra S griega, una S mayúscula, se llama sigma. Eso es la suma de estos datos que nosotros recabamos, nos van a dar 35. Bien. Tenemos una tercera columna que habíamos comentado, que es la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa, como pueden darse cuenta, vamos a dividir
la frecuencia absoluta. Vamos a tomar por ejemplo el perro chihuahua. La frecuencia absoluta son 8 y lo vamos a dividir entre el total de datos recabados. Para el caso son 35. Si ustedes dividen 8 entre 35, les va a dar 0.228 y fracción. Aquí lo que hicimos fue redondear la tercera cifra que está a la derecha del punto. Tómenlo en cuenta, repito. De la operación que hagan ustedes al elaborar su frecuencia relativa, les van a salir más de 3, 4 dígitos. Vamos a tomar hasta el tercer dígito, y ese tercer dígito, si el cuarto es mayor de 5, lo vamos a redondear. Posteriormente vamos a hacer la suma, y esta probablemente va a ser un poquito mayor o poquito menor. No importa, porque nosotros sabemos que está muy cerca del 1. Aquí es el caso del perro criollo, que decíamos que es de 2 entre 35. Aquí les voy a pedir por favor que a manera de práctica, no estamos en conexión directa, no es posible, pero les pido por favor que cuando estén viendo el video, que hagan ustedes esta operación. Van a dividir la frecuencia absoluta entre el total. Aquí sería 6 entre 35, 5 entre 35, 4 entre 35 y van a poner aquí el resultado para saber esas frecuencias relativas. Entonces, al hacer la suma de todos estas cantidades que vienen en decimales, les tiene que dar un valor aproximado a 1. Vamos a ver ahora la frecuencia relativa porcentual. Entonces vamos a añadir una cuarta columna para esa frecuencia relativa porcentual. Esto es sencillo, porque a la frecuencia relativa que ya obtuvimos en la tabla anterior, le van a multiplicar por 100. Van a multiplicar por 100. Pueden hacérsela más fácil, como pueden darse cuenta, siempre que vamos a multiplicar un número, el punto lo vamos a recorrer 2 espacios hacia la derecha. Entonces aquí tenemos 22.9, ¿verdad? Producto de que multiplicamos por 100. Pero bueno, cuando ya hay un poco de práctica, nada más consiste, repito, en pasar este punto 2 espacios hacia la derecha. Tienen aquí 34.3. Y aquí pondrían los valores que obtuvieron en práctica. Y aquí la nueva frecuencia ahora relativa porcentual, multiplicada por 100. Bien, ahora vamos a ver la frecuencia acumulada relativa porcentual. Eso de acumulado quiere decir que vamos a ir sumando la primera frecuencia con la segunda, y el resultado de la segunda le vamos a sumar la tercera, y a la siguiente igual. Al resultado de la tercera le vamos a sumar la cuarta, y así sucesivamente. El caso es, aquí ya no voy a poner total, pero el caso es que aquí les tiene que dar 100, ¿verdad? En la última fila, en el último dato, como van sumando, como van acumulando, en este último les tiene que dar 100. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo por favor para que comprueben que efectivamente es así. Bien, y no me queda más que comentarles lo de la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, por esta clase, porque vamos a tener otras posteriormente. Ojalá y pueda ser presencial, puede ser no presencial, por lo menos que sea en línea, ¿no? Aquí en realidad ustedes pudieron haber añadido esta frecuencia absoluta acumulada, la pudieron haber añadido a las que hicieron hace rato, ¿verdad? A esta la pudieron haber añadido, ya sea aquí en tercer lugar o ya sea aquí en último lugar, como vamos a hacer ahorita. Entonces, para esta frecuencia absoluta acumulada, van a tomar la frecuencia absoluta, aquella que obtuvieron en la primera tabla, ¿verdad? Esta que tuvieron en la primera tabla, ahora las van a ir sumando. Entonces, para la primera fila no hay problema, pero ya en la segunda vas a sumar la primera con el valor de la segunda, o sea, 8 más 12. En la tercera sería 20 más el valor de la tercera, 20 más 6. Y luego en la siguiente será 26 más 5. Y luego al resultado le vas sumando. 26 más 5 son 31, ¿eh? 31 más 4, y aquí te tiene que dar 35. Para casos como este, para ejemplos como este.
Y como pueden darse cuenta, es muy sencillo. Es más sencillo explicarlo que hacerlo, porque hacerlo es muy laborioso, porque tienen que estar ahí con su calculadora a la mano para ir haciendo las operaciones. Y bueno, ya tienen ahí en Classroom, tienen la propuesta de tarea para el aprendizaje de este tema, que es, aquí se los vuelvo a presentar, representación tabular mediante distribución de frecuencias. Entonces, para practicar esa representación tabular de tablas, se les sugiere que practiquen la elaboración de estas realizando la actividad que está indicada de la página 42 a la 44 en la guía de probabilidad y estadística. Y eso sería todo. Y pues háganlo a tiempo, por favor, porque estoy considerando si hay envíos tardíos al siguiente, el mero día, pero si es tardío sería 10% menos, al segundo día sería 30% menos y al tercer día ya no se recibe la actividad. Realmente es laboriosa, sí, pero considero que no es fácil, perdón, no es difícil de entender. Bueno, me despido y espero que se encuentren bien y les pido por favor que se sigan cuidando. Nos vemos.